Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta clase en la que vamos a empezar un nuevo capítulo de nuestra asignatura, que es Ingeniería Geotécnica. Y en esta clase estamos comenzando el capítulo sobre la consistencia del suelo. Y sí, este capítulo también se conoce a veces como límites de Atterberg. Eso significa que en este capítulo vamos a hablar sobre varios límites o índices que van a definir la consistencia de un suelo. Así que antes de profundizar en este capítulo, primero que nada entendamos qué es la consistencia de un suelo. Miren, la consistencia no es más que una simple función de cualquier cosa para mantener su rendimiento. Como por ejemplo, si eres un fanático del fútbol, entonces podrías tener algún jugador favorito. No voy a mencionar a nadie, pero sí, si un futbolista es tu favorito, eso significa que debería ser consistente, debería estar marcando goles de manera constante. ¿Sí o no? En cada partido, él o ella debe estar marcando algunos goles o él o ella debe estar protegiendo la portería. ¿Sí o no? Eso significa que el papel es casi constante. No significa que en un partido marque 3 goles, pero en los siguientes 10 partidos no marque ningún gol. Así que obviamente no será un jugador consistente de la misma manera si estoy hablando del suelo. Si un suelo es consistente, eso significa que su estado o su resistencia se mantendrán constantes y habrá cierta dificultad para cambiar la forma de ese suelo en particular. Así que obviamente si hablo del cambio de forma del suelo, en realidad estamos hablando de la fase del suelo, que puede ser muy duro, puede ser rígido, también puede ser blando. Así que sea cual sea la forma del suelo, quiero decir, vamos a hablar de eso. Y de hecho se observa que la forma del suelo o la consistencia del suelo, es decir, el conservar su forma, esta consistencia en realidad se ve afectada principalmente por la presencia de agua en él. Y ese es el principal factor que influye en sus características, que afecta la consistencia de un suelo. Y a medida que aumentamos el contenido de agua en un suelo determinado, que antes era bastante duro, rígido o estaba en estado sólido, si añadimos agua al suelo gradualmente, la cohesión disminuirá, la fricción disminuirá y por lo tanto el movimiento relativo de los sólidos entre sí se volverá cada vez más fácil con la adición de agua. Eso significa que sí podemos decir que a medida que añadimos agua, la fase del suelo seguirá cambiando y perderá gradualmente su consistencia y pasará de un estado duro a un estado blando. Y también es posible que si el agua es excesiva, es decir, si llena todos y cada uno de los huecos y además facilita mucho el movimiento relativo de los sólidos entre sí debido a la presencia de una capa de agua entre cada sólido, entonces también es posible que la resistencia al corte del suelo siga disminuyendo y el suelo se denomine líquido, no cuerpo sólido. Así que sí, aquí podemos decir qué es la consistencia. Escribamos antes que nada qué es la consistencia. Así que aquí puedo anotar que la consistencia es es la resistencia del suelo a mantener su forma, a mantener su forma. Bien, ahora como dijimos que la consistencia sigue cambiando, así que aquí podemos anotar que es una función del contenido de agua en cualquier suelo. Si después de eso también dije que este agua en realidad reduce no solo la cohesión, sino que también reduce la fricción. Así que aquí puedo ver que el agua reduce la cohesión y también la fricción. Después de eso, también dije que este aumento de agua, el aumento de agua, aquí el suelo cambia, es decir, pasa de un estado duro o rígido, que es más compacto y resistente, a un estado blando mucho más suave y menos compacto. Y sí, también puede actuar como un líquido también.
Así se observó este cambio en la consistencia del suelo que se vio afectado principalmente solo por el cambio en el contenido de agua. Y sí, en realidad estudiamos la consistencia del suelo definida principalmente para suelos cohesivos únicamente, o también podemos decir que se define principalmente para suelos de grano fino únicamente. Y sí, aquí Atterberg definió que de acuerdo con la consistencia hay un total de 4 estados del suelo que son posibles. Así que Atterberg definió 4 estados del suelo. El primer estado es el estado sólido. Después de eso, a medida que aumenta el contenido de agua, el estado cambia al estado semisólido. Después de eso, si se vuelve a añadir agua, el suelo pasa al estado plástico cuando es fácil deformar el suelo. Entonces el suelo se denomina estado plástico o como plástico. Y finalmente, cuando el contenido de agua es muy alto, perderá su resistencia al corte. Y el suelo se denominará como suelo en estado líquido. Y a medida que el agua aumenta, pasa del primero, que es el estado sólido, al estado líquido, gradualmente, con el aumento del contenido de agua. Así que para entender eso, dibujemos un gráfico aquí. Dibujemos un gráfico. Entonces, bueno, como dije antes, que la consistencia seguirá cambiando con el contenido de agua. Así que obviamente un eje debería ser el contenido de agua, obviamente, pero se elige otro eje para este gráfico que sea el volumen del suelo. La razón es que a medida que aumentamos el contenido de agua, esta agua que se añade seguirá aumentando el volumen del suelo. Después de cierto punto, cuando el agua llega a ser incluso más que el volumen original del suelo, de los huecos del suelo, entonces entendamos, supongamos que este es el diagrama de fases del suelo en estado seco. Y en el estado seco solo hay sólidos y aire presentes en el suelo. Pero después de eso, supongamos que has añadido algo de agua y el suelo se vuelve no saturado. Si el suelo no está saturado, entonces podemos decir aquí que debe haber algo de agua, así como debe haber algo de aire en el suelo. Por lo tanto, el suelo se denominará suelo no saturado, pero supongamos que el suelo se satura al 100% o simplemente se satura. Así que en ese caso, todos los huecos se llenarán solo con agua. Y por lo tanto, ese suelo se conoce como suelo saturado. Pero supongamos que añades aún más agua después de este estado, verán que los sólidos se mantendrán constantes en todas las condiciones. Pero ahora el volumen de un suelo está aumentando. De hecho, inicialmente, si el volumen del suelo era el BD, que es el volumen del suelo seco, entonces el volumen del suelo seguirá siendo igual a BD hasta que el grado de saturación sea igual al 100%. Pero si añaden agua incluso más allá del 100% del grado de saturación, entonces el volumen del suelo seguirá aumentando. Y si ahora pueden ver eso, este es el estado en el que el volumen de un suelo aumenta debido a la adición de agua, y ese estado particular se conoce como estado sobresaturado del suelo. Así que a medida que aumentamos el contenido de agua, lo que observamos que el volumen del suelo permanece constante hasta el 100% del grado de saturación, pero una vez que el grado de saturación es igual al 100%, y al añadir más agua volverá a aumentar el volumen del suelo. Por eso aquí en el eje Y graficamos el volumen del suelo como el eje Y. Ahora, como dijimos, el volumen del suelo seguirá siendo constante hasta que el suelo esté 100% saturado. Eso significa que hasta ese contenido de agua, cuando el suelo se sature al 100%, que puedo decir que aquí el valor del grado de saturación es igual al 100%. Y hasta este punto, el volumen de un suelo seguirá siendo igual al BD, que es el volumen seco del suelo. Pero después de este punto, si vuelven a añadir agua, a medida que se añade agua, el volumen del suelo también seguirá aumentando. Y por lo tanto, este aumento se puede mostrar así en este gráfico en particular. Ahora,
También dije que hay un total de 4 fases del suelo, según lo definido por Atterberg. Así que aquí también pueden marcar las diferentes fases del suelo. Supongamos que de esta zona a esta zona el suelo está en estado sólido. Después de eso, ¿qué pasará? El estado del suelo pasará a ser el estado semisólido. Supongamos que este suelo es semisólido hasta este contenido de agua en particular. Después de eso, una mayor adición en el contenido de agua hará que el suelo sea plástico. Por lo tanto, asumamos que el suelo permanece plástico hasta este contenido de agua en particular. Luego, después de eso, añadir más agua hará que el suelo se vuelva líquido. ¿Sí o no? Y aquí pueden ver que la fase cambia de sólido a semisólido, a plástico y al estado líquido. Y hay ciertos puntos de contenido de agua cuando este cambio de fase se realiza o está ocurriendo. Así que aquí esos contenidos de agua en los que la fase del suelo cambia se definen ahora como ciertos límites. Y sí, cuando el suelo se vuelve líquido, ¿cuál es ese contenido de agua? Pueden ver aquí que con este contenido de agua el suelo se está volviendo líquido. Así que tras este contenido de agua, el suelo es líquido y por eso este contenido se denomina límite líquido, porque tras él el suelo será líquido. Mientras que si observan eso, ¿qué es este límite? Después de este límite o de este contenido de agua, el suelo se vuelve plástico. Por eso este contenido de agua se denomina límite plástico. Bien. Así también podemos definir el límite plástico como el contenido de agua al que el suelo cambia de estado semisólido a estado plástico. ¿Sí o no? Del mismo modo, podemos definir el límite líquido como el contenido de agua al que el suelo cambia de estado plástico a estado líquido. ¿Sí o no? O también podemos decir que el límite líquido es el contenido de agua al que el suelo simplemente se vuelve líquido. ¿Sí o no? O también podemos decir que el límite plástico es el contenido de agua al que el suelo simplemente se vuelve plástico. ¿Sí o no? O empieza a comportarse como un plástico. Del mismo modo, hay un límite más que tenemos que definir aquí, y es este de aquí. Y este límite en particular se define como límite de contracción. Este se define como el límite de contracción. ¿Y por qué este límite o este contenido de agua se denomina límite de contracción? Obviamente la razón para llamar a esos límites límite plástico o límite líquido ya está muy clara. Pero, ¿por qué este contenido de agua se define solo como el límite de contracción? Porque pueden ver aquí que si disminuimos el contenido de agua más allá de este punto, el volumen del suelo no disminuirá con la reducción de agua. El volumen del suelo se mantendrá constante tras este contenido de agua. Entonces, ¿por qué definimos eso como el límite de contracción? Porque después de eso no habrá contracción del suelo debido a la disminución del contenido de agua. O también podemos definirlo como el contenido de agua en el que el suelo cambia su estado de sólido a semisólido. O también podemos definirlo como el contenido de agua en el que el suelo se satura exactamente al 100%. ¿Sí o no? O también podemos definirlo como el contenido máximo de agua hasta el cual cualquier disminución de agua reduce el volumen. O no el máximo, sino el mínimo. Escribiré esa definición en las próximas clases, pero solo para que entiendan que tras este contenido de agua específico, el volumen no cambia al disminuir el agua. O también podemos decir que hasta este contenido de agua específico, añadir agua no aumentaba el volumen de agua o del suelo. Así que espero que ahora lo entiendan. Pero sí, esta es la curva que vamos a dibujar una y otra vez en todo este capítulo. Así que esta es solo la introducción básica de cómo estos límites aparecen en escena. Y obviamente vamos a estudiar cada uno de los límites que hemos definido aquí en detalle en clases separadas. Así que estas son en realidad clases separadas. El límite líquido es una clase.
El límite plástico es otra clase y el límite de contracción es otra clase. Pero solo intenté darles una pequeña introducción aquí. Y sí, este gráfico se conoce como gráfico de Atterberg o a veces también como gráfico de consistencia del suelo. Así que espero que ahora entiendan por qué este gráfico es importante, porque solo aquí hemos definido 3 límites importantes. Y también, aparte de esto, definiremos algunos términos más basándonos en el mismo gráfico. Así que eso es todo por esta clase. Pero obviamente en nuestras próximas clases profundizaremos más en esta consistencia del suelo. Así que nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta entonces, sigan aprendiendo, sigan creciendo